Imagina que sales a tomar un café con una amiga como siempre suelen hacerlo. Ella está contenta, planea hacer cambios importantes y tiene muchos planes para el futuro. Tú sabes que en su vida no todo es color de rosa, pero te da mucho gusto verla optimista. A los pocos días recibes una llamada de la policía para notificarte que tu amiga fue encontrada sin vida y al parecer por su propia mano. Pero tú la conoces, sabes cómo hablaba, cómo pensaba y sabes que algo en esa historia no cuadra. Tienes razones, cosas que ella te contó en confianza que te obligan a sospechar que pudo haber ocurrido algo más. ¿Qué harías en ese momento? ¿Acudirías a la policía para contar todo lo que sabes, aun si eso significara exponer los secretos que te confió tu amiga? ¿O dejarías que la investigación siguiera su curso sin intervenir, esperando que la verdad salga por sí sola? Michelle Lambert, la amiga de Candy Howard, se enfrentó exactamente a ese dilema, entre la lealtad a una amiga y la urgencia de buscar justicia. Lo que decidió y lo que no alcanzó a hacer marcaría la diferencia entre denunciar a un criminal y dejar que el silencio se convirtiera en cómplice. ¿Qué pasó cuando finalmente la verdad salió a la luz y la justicia alcanzó al responsable? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Candy Howard. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos, de regresar cada sábado o cuando sea que nos veas, de comentar, compartir o simplemente estar. Si nuestro contenido te gusta, es bien importante que te suscribas. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de que cuando la confianza, cuando se quiebra, aunque no hace mucho escándalo al principio, ese ruido reverbera con el tiempo y el eco puede ser mortal. Y aquí está la advertencia más dura. En las relaciones marcadas por la violencia doméstica, el momento más peligroso no es cuando todo se torna más violento tras las puertas cerradas, sino justo cuando la víctima decide escapar. Es en ese instante cuando se atreven a romper las cadenas, cuando el agresor se siente más vulnerable y por lo tanto puede volverse más agresivo e inclusive letal. El caso de hoy no se trata solo del crimen, sino de la lección que nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a desconfiar de lo perfecto y a preguntarnos qué tanto sabemos realmente de las personas con las que convivimos de manera cotidiana. Y es que tal vez si Candy y los que estaban a su alrededor hubieran leído las señales a tiempo y hubieran tomado acción de inmediato, la historia sería diferente. ¿Interesado? Pues ya sabes lo que toca. Tráete una botanita, destapa un refresquito bien frío o si donde estás ya es buena hora, ábrete una cheve bien helada, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. La historia de hoy se desarrolla en el estado de Idaho, al noroeste de los Estados Unidos, un lugar conocido por sus montañas majestuosas, bosques infinitos y lagos cristalinos. Dentro de ese paisaje de postal se encuentra Athol, una pequeña ciudad del condado de Kootenai. Apenas supera los 830 habitantes, un sitio donde todos se conocen, donde las casas suelen estar rodeadas por acres de terreno y donde la vida, al menos en apariencia, transcurre en calma. Muy cerca de ahí está el lago Pendoray, uno de los más grandes y profundos del país, famoso por sus atardeceres y por alimentar leyendas sobre criaturas misteriosas que habitan en sus aguas. También a pocos kilómetros se encuentra Coeur d'Alene, con su lago del mismo nombre, un destino turístico en verano y un paraíso para quienes buscan un respiro de las grandes ciudades. Pero entre esos bosques espesos y paisajes que parecen sacados de un cuadro, también se esconden historias sombrías, porque incluso en los rincones más tranquilos, la violencia puede irrumpir de golpe. Tal como sucedió en Athol, cuando la noche del 2 de febrero del 2021 la calma se quebró.
Pasadas las 10:30 de la noche, una llamada entró al 911. Al otro lado de la línea, un hombre decía con voz firme pero nerviosa: «Ella se disparó en la bañera, está muerta». Al preguntarle su nombre, esta persona se identificó como Daniel Howard. El operador tomó de inmediato los datos básicos y, siguiendo el protocolo, despachó de volada a los oficiales más cercanos, junto con ambulancias y paramédicos. Cuando los oficiales llegaron al domicilio, la tranquilidad rural quedó hecha trizas. En el baño, bajo la luz blanca que caía directo sobre la tina, estaba el cuerpo desnudo de Kendi Howard, una herida de bala en la cabeza, directamente por la boca. El agua todavía tibia y el arma hundida en el fondo de la bañera. Todo indicaba que se trataba de un triste caso de suicidio, pero para los ojos experimentados de la delegada del sheriff Miranda Thomas y del detective Jerry Northrop, quienes tomaron inicialmente el caso, había pequeños pero significantes detalles que abrían la puerta a otras teorías. Y de seguro, para estas alturas, ya te estás preguntando: ¿quiénes son Daniel y Kendi Howard? ¿A qué se dedicaban? Y sobre todo, ¿qué sucedía en esos entonces en sus vidas que podría haber propiciado que Kendi se quisiera despachar ella sola de este mundo, o tal vez algo peor? Y como ya sabes que no te voy a dejar con la duda, te cuento rápido lo que sabemos de ellos, por separado primero y luego como pareja. Kendi Howard nació en 1972. No hay muchos registros públicos de su niñez, pero lo poco que se conoce pinta la imagen de una chica de raíces sencillas, criada en un entorno que valoraba la cercanía familiar. Desde temprana edad se distinguió por ser una joven alegre y con gran energía, alguien que destacaba en el círculo escolar por su carácter extrovertido y por la facilidad con la que hacía amigos. Estudió en escuelas locales de Idaho, donde además de cumplir con lo académico, participaba en actividades comunitarias, reforzando así ese lazo con la gente que estaba a su alrededor. En su juventud, Kendi disfrutaba de actividades al aire libre, como caminatas por el bosque, paseos en bicicleta, costumbres muy propias del lugar en donde vivía, en Idaho. Era aplicada en los estudios con un interés particular en los temas de servicio comunitario, lo que después se reflejaría en su forma de relacionarse con los demás. Aunque no se conservan demasiados detalles de sus primeros trabajos, se sabe que siempre gravitó hacia roles donde pudiera ayudar y conectar con la gente, reforzando esa reputación de mujer confiable y solidaria. Con el tiempo, esa misma calidez que mostraba en su infancia y juventud se reflejó en su vida adulta. Madre dedicada, esposa y amiga sumamente leal. Sus más cercanos amigos la describen como una mujer cálida, siempre pendiente de los demás y con una energía que contagiaba. Tenía 2 hijos, Wyatt, fruto de su matrimonio con Daniel, y Brooke, de una relación anterior. A los 2 los adoraba por igual. Los registros que encontramos no ofrecen fechas exactas de su nacimiento, pero ya ambos eran adultos jóvenes al momento de esta tragedia. Era común ver a Kendi organizar reuniones familiares o paseos porque para ella la unión con los suyos era lo más importante. En Athol, los vecinos conocían a los Howard como una familia reservada. No eran de aparecer mucho en eventos comunitarios, pero se sabía que Kendi era cordial y educada. Cada vez que cruzaba palabra con alguien, generaba esa confianza. Para muchos ella era la señora amable, la de la sonrisa grande, mientras que Dan proyectaba un carácter mucho más serio y distante, alguien a quien se respetaba, pero al que pocos llegaban a conocer de verdad. Por su lado, Daniel, a quien todos conocían como Dan, nació en 1969, es decir, era un par de años más grande que Kendi. Al igual que Kendi, nació y creció en Idaho, en un entorno donde la disciplina era parte del día a día. Desde joven mostró inclinación por las fuerzas del orden y el servicio público. Después de que se graduó de la prepa, decidió enlistarse en el Departamento de la Marina, donde permaneció varios años en servicio activo como parte de las fuerzas especiales conocidos como Marines. Se sabe que su paso por el ejército le dio disciplina, conocimiento en el uso de armas de fuego y tácticas y estrategias de combate. Después de su tiempo en el ejército, Dan se incorporó a la Policía Estatal de Idaho. Durante su carrera como policía, patrulló carreteras, investigó accidentes y se formó en técnicas de control y defensa, adquiriendo una reputación de agente competente. Esa mezcla de formación militar y carrera policial lo convirtió en un hombre con amplio conocimiento en procedimientos de seguridad y control, algo que más adelante tendría un peso muy especial en este caso.
En cuanto a su historia como pareja, Daniel y Kendi se conocieron a principios de los 90. Se dice que fue a través de amigos en común en Idaho y que desde el inicio hubo una fuerte conexión entre ellos. Salieron por un par de años antes de decidir dar el siguiente paso y finalmente en 1994 se casaron, sellando una relación que en ese momento parecía prometedora. Durante más de 25 años, casi 3 décadas, compartieron vida, hijos y una casa en el campo, que de lejos proyectaba la imagen de un matrimonio sólido y respetable. En papel, Dan era un hombre de ley y orden. En la práctica, era alguien que arrastraba un carácter fuerte, dominante, con ataques de control sobre su entorno cercano y sobre los demás. Desde afuera, cualquiera que mirara a los Howard habría pensado que tenían una vida estable. Un matrimonio de décadas, una familia con hijos ya adultos, una casa grande en el campo. Pero quienes convivían más de cerca con Kendi sabían que las cosas no eran tan perfectas como parecía. Había discusiones, tensiones y, según ella misma llegó a confiar en ciertos momentos, la idea de separarse estaba sobre la mesa. Así que lo que a simple vista era un hogar tranquilo, en realidad es un hogar que escondía grietas que con el tiempo se fueron haciendo cada vez más profundas. Y estas grietas, mi querido Friolento, serían la clave para entender por qué esa noche en Athol terminó con una llamada al 911. Y ya te voy a aullar, viejo lobo de mar. A ver, Luis, como que lo que nos cuentas de Dan no parece ser el mejor ejemplo de un esposo modelo, ¿no? Algo suena raro. Y aunque tu instinto de detective de sofá seguro ya está sugiriendo algunas teorías, yo te digo, no comas ansias, ya pronto tendremos más pistas y detalles. Pues verás, lo que te conté sobre Dan hace un minuto es apenas la punta del iceberg. Resulta y resalta que detrás del uniforme, de la disciplina militar y de la imagen de hombre de ley se escondía una personalidad obscura, dominante, controladora y capaz de manipular las situaciones a su favor. No eran pocos los que notaban que Dan tenía un carácter fuerte, difícil de llevar. Sus arranques de autoridad no se limitaban a la vida profesional. En su casa esa rigidez se convertía en un ambiente tenso. A Kendi la celaba, la cuestionaba constantemente y, según ella misma comentó en confianza en algún momento, incluso llegó a sentir que la vigilaba de cerca. La hacía sentir como si siempre estuviera bajo observación. Para los vecinos y conocidos, sin embargo, Dan era simplemente el ex policía serio, reservado, casi intimidante, pero respetado. Nadie se imaginaba lo que ocurría dentro de esas paredes. Ese doble rostro, el del hombre de orden afuera y el del esposo controlador adentro, fue lo que poco a poco empezó a marcar la diferencia entre un matrimonio normal y una relación que se convertía en una olla de presión a punto de estallar. Y lo que hoy sabemos es que esos comportamientos eran solo las primeras grietas visibles de algo mucho más profundo que estamos a nada de destapar. Así que agárrate, Friolento, porque esto se va a poner bueno. Las tensiones entre Dan y Kendi no aparecieron de la noche a la mañana, sino que se fueron acumulando, como gotas de agua que caen en un vaso y tarde o temprano se iban a derramar. En el día a día las discusiones eran cada vez más frecuentes. Reproches por dinero, pleitos por el rumbo que tomaría la relación y el control de Dan sobre las decisiones de la casa. Después de que se retiró de la policía estatal, Dan consiguió empleo en Alaska dentro de la industria de la energía. Un trabajo que le exigía largos turnos de rotación. 3 semanas completas en Alaska, seguidas de 3 semanas de descanso en Idaho. Esa dinámica se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, durante las 3 semanas en que Dan estaba fuera, Kendi experimentaba una libertad distinta, sin el constante monitoreo ni los celos asfixiantes de su esposo. Fue en esos lapsos, mientras Dan estaba fuera, que empezó a abrir los ojos, a darse cuenta de lo que realmente quería para su futuro y a reconocer que tal vez había vivido demasiado tiempo bajo el control de Dan. Por otro lado, cuando Dan regresaba a Idaho por sus 3 semanas de descanso, la balanza se inclinaba totalmente al otro lado. Él no tenía otra ocupación más que estar en su casa, y esa presencia se transformaba en vigilancia constante. Kendi pasaba de saborear la independencia a sentir de nuevo el peso del control, como si viviera a ratos en libertad y a ratos en una prisión. Kendi había comenzado a expresar a personas cercanas que ya estaba cansada, que pensaba seriamente en el divorcio. Incluso hubo momentos en que les confió a algunos conocidos que sentía miedo de lo que Dan pudiera hacer si se llegaba a enterar que quería dejarlo. Ya en ocasiones anteriores se había mostrado violento.
En uno de esos episodios de violencia, Kendi decidió documentar el incidente y se tomó fotos de los moretones que tenía en los brazos, en los costados y en el pecho. Después le envió las fotos a su amiga Michelle Lampert y le suplicó que por favor no hiciera nada con esa información. Solo quería que alguien más tuviera las fotos en caso de que ella pudiera llegar a necesitarla durante los trámites de divorcio. Era una forma desesperada de dejar constancia de lo que estaba viviendo tras las puertas cerradas de su casa. Esa tensión latente se reflejaba en la forma en que vivía. Tenía maletas a medio hacer, empezaba a hacer comentarios sobre empezar de nuevo y la sensación de que la cuerda ya no aguantaba más. Y ya te iba a aullar otra vez, viejo lobo de mar. Luis, esas son las señales clásicas de una víctima intentando escapar. Y bien lo decías al principio, esa es la etapa de más peligro en estos casos. Y como siempre, mi querido friolento, tu astucia ya te va diciendo algo. Los registros policiales muestran que días antes de su muerte, algunos oficiales visitaron su casa para hacer un control de bienestar. En esa ocasión, Kendi les confesó que las cosas en su matrimonio estaban ya muy mal y que temía por su seguridad. Incluso les relató que había visto a Dan espiándole en la oscuridad, parado en el exterior con ropa oscura, como si estuviera vigilando cada movimiento que hacía. Para cualquiera eso hubiera sido una alerta roja, pero para Kendi esas señales eran parte de la tormenta que apenas estaba a punto de desatarse. Mientras ella buscaba la forma de salir de la relación, él parecía más decidido a no perder el control. El ambiente en esa casa ya no era el de un hogar, sino el de un campo minado donde cualquier paso en falso podía detonar una explosión. Y como sabemos, mi querido friolento, cuando la presión llega a ese punto, lo inevitable se acerca con pasos firmes. Y ahora que ya sabemos más acerca de Dan, de Kendi y de cómo estaba la cosa en su relación, sigamos con el caso y regresemos al lugar y al momento de los hechos. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Justo cuando los policías llegaron a la escena, revisaron la evidencia y el contexto de la situación, y en ese momento catalogaron el incidente como un suicidio. ¿Y cómo no considerarlo así? Kendi estaba dentro de la bañera, su cuerpo inmóvil, solo una herida de bala en la boca y el arma aún sumergida en el agua. El ambiente era frío, silencioso y Dan estaba visiblemente desconsolado, apenas si podía articular palabra. Se notaba emocionalmente afectado desde que levantó el reporte al 911. Todo apuntaba a que la propia Kendi había decidido terminar con su vida. Con esta determinación, lo lógico para los oficiales era comenzar a investigar la parte emocional, psicológica y de salud mental. ¿Cómo se encontraba Kendi en esos días? Había mostrado señales de depresión, ansiedad, desesperanza. Así que mientras algunos agentes se enfocaban en entrevistar a familiares, amigos y vecinos, el caso seguía su curso natural como cualquier caso de suicidio. Sin embargo, mi querido friolento, en paralelo, la investigación empezó a tomar otro rumbo, uno más silencioso, más reservado. ¿Te acuerdas que te comenté que para los ojos más experimentados había algunos detalles que no terminaban de cuadrar en la escena del crimen? Pues resulta y resalta que desde esa primera noche en la casa de los Howard, el detective Northrop y la delegada del sheriff Marissa Thomas notaron cosas que activaron su radar y dispararon sus instintos de que algo no era lo que parecía. Y si algo tienen los buenos investigadores, mi querido friolento, como tú sabes, es cuándo confiar en su instinto. A solicitud de los detectives, los técnicos forenses hicieron un examen minucioso, tanto de la escena como del cuerpo de Kendi, y lo que encontraron encendió dudas legítimas. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo marino. ¿Qué fue lo que encontraron, Luis? ¿Acaso otra arma o más heridas en el cuerpo de Kendi? Y aunque tu mente detectivesca ya te lleva por el mismo camino que fueron los investigadores, la verdad es que las pistas que empezaron a desenredar esta maraña fueron mucho más sutiles. Por ejemplo, la cantidad de sangre y el patrón de salpicadura. Los peritos observaron que la cantidad de sangre en la escena y alrededor de la bañera parecía menor de lo que uno esperaría tras una herida de bala en la cabeza. En términos sencillos, la escena se veía anormalmente limpia para la lesión reportada, y las manchas de la salpicadura no concordaban con la forma típica de un disparo autoinfligido en esa posición. La trayectoria y el ángulo del disparo. Los estudios de trayectoria indicaron que el ángulo del proyectil y la posición relativa del cuerpo no coincidían con la postura clásica de un suicidio por arma de fuego en una bañera. Aunque los resultados no eran concluyentes por sí solos, sí fueron suficientes para que los técnicos pidieran una revisión más profunda. Los residuos de pólvora y rastros en las manos.
En heridas de bala a corta distancia es bien común encontrar depósitos de hollín o salpicaduras finas de quemaduras en la piel y residuos de pólvora en las manos o dedos si la víctima disparó el arma. En el caso de Kendi, los informes preliminares señalaron ausencia de patrones consistentes de quemaduras por pólvora alrededor de la herida y presentaron dudas sobre la presencia de residuos de pólvora en sus manos. Y sí, el agua y la manipulación posterior pueden alterar o eliminar los rastros, por lo que los forenses fueron cautelosos al interpretar esto. Además estaba el estado del arma y la posición, puesto que la pistola estaba sumergida en el agua, un detalle que complica y a la vez facilita la eliminación de los rastros. Los técnicos documentaron cómo la posición del arma y su estado podrían ser consistentes tanto con un suicidio como con una escena alterada. Por eso se requirieron pruebas de laboratorio y análisis más detallados. Las lesiones previas y signos de forcejeo. Más allá de la herida fatal, el balazo que tenía en la boca, los peritos documentaron moretones y lesiones en el cuerpo que sugerían golpes previos. Kendi tenía la mandíbula fracturada y moretones en los brazos y en los costados, que indicaban que había habido violencia física en fechas recientes. Esto coincidía con los comentarios reportados por la familia y por los amigos, así como también por las fotografías que Kendi le envió a su amiga y que finalmente ella entregó a los investigadores durante el proceso de la investigación. Había también indicios de actividad doméstica inusual. La noche en la que todo sucedió, uno de los detectives notó que la secadora de ropa acababa de terminar un ciclo. Aún estaba caliente con toallas recién lavadas, lo cual llamó su atención. Los investigadores lo anotaron como actividad doméstica inusual. ¿Por qué lavar toallas a esa hora, justo en una casa en donde había ocurrido una tragedia? Esa observación no prueba nada en sí misma, pero sumada a la lista de elementos, exigía una explicación. Con todos esos elementos sobre la mesa, el caso dejó de ser una lectura simple de suicidio. Los detectives no acusaron a nadie en ese momento, pero el conjunto de pruebas técnicas y circunstanciales exigía profundizar. Análisis balísticos, exámenes microscópicos de residuos, reconstrucción de la escena y entrevistas más exhaustivas. Y aquí está lo que preocupa a cualquiera que entiende de estas cosas. Si la escena había sido alterada para simular un suicidio, quien lo hizo debía conocer tanto los procedimientos forenses como las técnicas para confundir a los peritos. Esa posibilidad, Friolento, comenzó a abrir la puerta a una hipótesis que ya no podía ignorarse. Y si la escena realmente había sido manipulada, la siguiente pregunta era inevitable. ¿Quién podría tener esas habilidades y además beneficiarse con la muerte de Kendi? Y la pregunta, mi querido Friolento, casi se contesta sola. ¿Quién tenía experiencia de entrenamiento en tácticas de combate, uso de armas de fuego, investigación criminal forense y procedimientos policiales? ¿Quién tenía una necesidad casi enfermiza de control y estaba a punto de perderlo? Así es, mi querido Friolento, Dan Howard, para quien esto fue el comienzo del final. Después de días de análisis forense, entrevistas y testimonios, la balanza finalmente empezó a inclinarse. Los investigadores del condado de Kootenai ya no veían un caso de suicidio, sino un homicidio cuidadosamente disfrazado. Durante los siguientes meses, los forenses siguieron analizando cada detalle, mientras la fiscalía reunía evidencia y reconstruía la cronología completa de los hechos. Pasaron más de 2 años de trabajo silencioso, informes técnicos, reconstrucciones, exámenes balísticos y entrevistas a fondo antes de que el caso estuviera listo para ir a los tribunales. Fue en abril del 2023 cuando las autoridades finalmente emitieron la orden de arresto contra Dan Howard. Los oficiales lo arrestaron sin resistencia. Su actitud era fría, casi mecánica, como si supiera que ese momento estaba por llegar. En el interrogatorio inicial, Dan mantuvo su versión que Kendi se había suicidado, que él solo la encontró, que había intentado limpiar porque no soportaba verla así. Pero los investigadores ya tenían evidencia de sobra para poner en duda su versión de la historia. Entre las piezas clave estaban las lesiones antiguas de Kendi y las recientes, la fractura de la mandíbula, las toallas recién lavadas, la trayectoria del disparo y los resultados de las pruebas balísticas. Todo apuntaba a que Dan no solo había manipulado la escena, sino que él mismo había apretado el gatillo. El fiscal del condado lo acusó formalmente de asesinato en segundo grado y violencia doméstica agravada. Durante la lectura de los cargos, Dan se declaró no culpable y el juez le fijó una fianza de $1.5 millones. Dan cubrió el 10% mandatorio de la fianza y salió en libertad provisional en espera del juicio. Durante ese tiempo, el juez lo obligó a utilizar un rastreador satelital en el tobillo.
La preparación del juicio tomaría casi un año adicional. Pero finalmente, el 4 de marzo del 2024, después de una cuidadosa selección del jurado, comenzó el proceso. Durante el juicio, la defensa intentó mantener la versión del suicidio, alegando que Kendi sufría de estrés, de ansiedad y que las peleas eran comunes en cualquier matrimonio. Por su parte, la fiscalía presentó una estrategia sólida, centrada en el patrón de abuso y control que Dan ejercía sobre Kendi. El fiscal delineó una cronología que conectaba los episodios de violencia doméstica, los mensajes de advertencia de Kendi a sus amigas y la manipulación de la escena del crimen. Reforzaron su argumento con evidencia forense y con expertos que explicaron cómo la disposición del cuerpo y los residuos balísticos eran inconsistentes con un suicidio. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos por parte del equipo forense y de la fiscalía, esto fue lo que realmente sucedió. La noche del crimen, todo comenzó con una fuerte discusión entre Kendi y Dan por temas financieros. El intercambio de palabras subió de tono rápidamente. Kendi le dijo a Dan que se marcharía de la casa y buscaría el divorcio. Y Dan, al sentir que perdía el control que ejercía sobre Kendi y en un arranque de furia, la golpeó, provocándole los moretones en el cuerpo. Y luego la asfixió aplicando presión con su brazo alrededor del cuello hasta fracturarle la mandíbula. Una vez que Kendi dejó de moverse, Dan la desvistió, la colocó en la tina y le disparó en la boca intentando simular un suicidio. Cada movimiento, aseguraron los peritos, fue ejecutado con precisión, como si quien lo hiciera supiera exactamente cómo montar una escena del crimen. Durante el juicio, el testimonio de la amiga de Kendi, Michelle Lampert, fue uno de los momentos más contundentes. Le mostró al jurado las fotos que Kendi le había enviado semanas antes de morir, con los moretones visibles y un mensaje que decía: "No digas nada, solo guárdalas por si algo me pasa". Eso friolento fue como un golpe en el estómago para todos en la sala. Al terminar la primera semana del juicio, el juez confirmó que no habría audiencias hasta el siguiente lunes, por lo que todos tomarían el fin de semana. Sin embargo, ni la policía ni Dan tuvieron la oportunidad de descansar, y todo porque en un giro al estilo de película hollywoodense, Dan decidió poner pies en polvorosa e intentar escapar. La policía no descansó porque gracias al rastreador que el juez le obligó a Dan llevar en el tobillo, recibieron la alerta y fueron de volada a su captura. Lo localizaron en Washington, el estado vecino, cerca del aeropuerto internacional de Spokane. Estaba dentro de su camioneta, solo, con pocas pertenencias personales, y al ser capturado alegó que había ido al aeropuerto para darle aventón a un amigo para que regresara un coche rentado, que por supuesto no pensaba escapar. Hazme el refabrón, cabor. Qué buen samaritano, ¿no? Su vida en la cuerda floja, a punto de ir a prisión, y su alma caritativa decidió cruzar fronteras estatales hasta el aeropuerto internacional, la terminal, cabe aclarar, no el estacionamiento de autos rentados, para ayudar a su amigo. Qué buena persona. Evidentemente nadie le creyó esa historia, incluyendo el juez que revocó su fianza y lo puso tras las rejas durante el resto del proceso. Este intento de fuga no fue compartido con el jurado. Después de esto, el juicio reanudó y terminó durando casi 2 semanas. Al final, el jurado deliberó durante 8 horas, hasta que finalmente todos los miembros alcanzaron un veredicto: culpable. Al escuchar el veredicto, Dan no mostró emoción alguna. Sin embargo, unos meses después, durante la audiencia de sentencia, a punto del llanto, Dan imploró clemencia al juez mientras mantenía su inocencia. Sus súplicas le sirvieron de poco. El juez le respondió con dureza, diciéndole que se había comprobado sin lugar a dudas que él había matado a una mujer, una madre, una abuela, una hermana, y todo por su propio orgullo, avaricia e ira. Al final, el juez dio su decisión sin miramientos, sin que le temblara la mano, con confianza y como aquí nos gusta, a sangre fría. Dan Howard fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y ahí, frente a todos, el exagente de la ley que alguna vez juró proteger a los demás fue esposado y conducido al bote en donde pasará el resto de sus días. La historia de Kendi es un recordatorio que la violencia no siempre comienza con golpes. Muchas veces empieza con la manipulación, con el aislamiento y con la necesidad de tener control sobre la otra persona. Romper ese ciclo puede costar la vida, pero reconocerlo a tiempo puede salvarla. Desde aquí, mis mejores deseos y buenas vibras van para Brooke, la hija de Kendi, y Kenley, su nieta, quienes aún sufren su ausencia y se están recuperando de la pérdida.
Si tú o alguien que conoces sufre de violencia doméstica, recuerda que no estás solo. En cada país hay recursos, programas y grupos de ayuda dedicados a brindar apoyo a quienes atraviesan por una situación así. Si vives en Estados Unidos o México, en la descripción de este video te dejo los datos de algunas organizaciones a las que puedes acudir. Si vives en cualquier otro país y necesitas ayuda o esa información, déjame un comentario y te ayudo a conseguirla. En fin. Espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compártelo e invítalo a que cheque el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí a entonces, toma buenas decisiones.